diferencial del dolor torácico en urgencia. El dolor torácico es un síntoma que aparece como síntoma capital de muchas enfermedades. Enfermedades que pueden ser muy graves, menos graves y patología banal. El problema es que cuando nosotros estamos en urgencia, nos puede venir un paciente, que no sé si lo veis, con estas características, con esta o con esta, y son patologías muy diferentes que revisten gravedades muy distintas, pero que su síntoma es el mismo. El motivo por el que entran por urgencia es dolor torácico. Entonces, nuestra obligación como médicos de urgencia es poder encasillar a ese paciente dentro de cada patología y tratarlo en consecuencia. Después de mirarme todas las cosas, yo lo que creo que es lo más importante para nosotros, o nuestra obligación, es pensar qué cosas nos ponen en peligro y qué cosas no. Y a partir de ahí, hacer un diagnóstico diferencial simple. No calentarnos la cabeza con un montón de cosas. Entonces, lo primero que querría es que pensarais vosotros, en vuestra vida normal, ahora mismo, pues estáis trabajando, o estáis en casa con los niños, o estáis haciendo ejercicio, que en un momento dado empezaréis con dolor en el pecho. Un dolor en el pecho opresivo, fuerte, que os costará respirar, que nunca habéis tenido ese dolor. Pensad por un momento cada uno que tenéis un dolor y decidme qué son las primeras cosas que os vienen a la cabeza. ¿Qué pensáis? Es el fin. ¿El qué? Que me va a morir, falta que me muera. Que te vas a morir. Más cosas. Como médico empiezas con un dolor y ¿qué piensas? Esto tiene que ser gases. Más cosas. Esto no Por me pasa favor, cuando tiene que me- ser gases. Me voy a echar a ver si se me pasa. Te mueves para ver si se te pasa. Más cosas. Cojo aire así fuerte a ver si... Yo a veces cuando A ver si corro tiene y que ver con la digo, me dio respiración. una neumotora y digo, bueno, si me caigo al suelo, si alguien viene, digo, neumotora. No voy a ¿Para qué lo veo? no voy a escribir en el suelo de un botón. Más cosas Yo pensáis. digo, ¿Alguna cosa más se os ocurre? Si en ese momento tenéis un dolor, ¿cómo os comportáis vosotros cuando tenéis una enfermedad? Ponéis la cabeza a pensar cuáles pueden ser las causas. Pero sobre todo yo creo que lo más importante que intentamos hacer siempre que es reconocer la gravedad. Cuando yo tengo algo, lo primero que intento ver es, ¿será grave o no lo es? Y eso es lo que le pasa al paciente cuando viene a urgencia. El paciente viene con dolor torácico y no sabe si lo que le trae es una patología grave o una patología tonta. Prefiere que sea tonta, pero viene para que nosotros se lo digamos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer la gravedad. Hay cosas que no se nos pueden escapar. Yo no digo que tengamos que hacer un diagnóstico fino de todo lo que viene, pero hay cosas que tenemos que tener muy claras en la cabeza. Cuando llega el paciente a urgencia, ¿a dónde llega? A la sala de triaje. Se encuentra ya la enfermera de triaje y ¿qué va a hacer la enfermera? Constantes vitales, tensión. Lo suyo sería que tomara la tensión en los dos brazos, pero vamos, normalmente nos van a dar la tensión de uno, temperatura, saturación de oxígeno y le van a hacer un electrocardiograma. Y van a llegar a la consulta donde nosotros estamos y nos van a decir, tengo un paciente con dolor torácico que me trae este electro. Vamos a ver el electro. El electro ya nos puede dar muchos datos. Hay cosas que son obvias, pues si tienes un ascenso del ST y es un paciente que te dice que es joven y que tiene una concavidad superior en las precordiales, te va a orientar una cosa. Si tiene pinta de síndrome coronario agudo, vas a salir corriendo. El electro puede ser totalmente normal, no nos va a dar un diagnóstico siempre un electro. Pero ¿qué es lo que le vamos a decir a la enfermera si el electro es normal? ¿Cómo está el paciente? Y ella nos va a decir más o menos por dónde va. ¿Qué hacemos nosotros después? Nos vamos a ver al paciente. Importantísimo, saber cómo es el paciente. ¿Qué traía ese paciente consigo antes de empezar el dolor torácico? La edad que tiene, factores de riesgo cardiovascular, si ha estado inmovilizado tiempo, si ha tenido un traumatismo, si tiene antecedentes de cardiopatía. Tenemos que hacernos una idea de cómo es esa persona antes de empezar con ese dolor torácico. A partir de ahí, ¿cómo es el dolor? Un dolor que se localiza dónde, a qué hora ha empezado, cuánto tiempo de duración tiene, dónde se irradia, todas las características, si tiene síntomas acompañantes, lo que hemos pensado antes, si al sentarse mejora o al sentarse empeora, si come mejora, todo lo que nos dé datos de cómo es el dolor lo tenemos que preguntar, pero son 4 o 5 preguntas, no tiene más historia. Tipo, localización, duración, irradiación y síntomas acompañantes. Con esto y una exploración física que tampoco tiene que ser de 20 minutos, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pulso, para ver si tiene asimetría, auscultación cardíaca, para ver si tiene soplo sistólico, soplo diastólico, auscultación respiratoria, porque puede haber una hipoventilación en alguno de los emitoras
Y una palpación abdominal, si queremos, si nos orienta, que puede ser algo más de tipo epigástrico, ¿vale? Ya tenemos al paciente visto. Con esto tenemos lo más importante, que es datos de gravedad, que no se nos puede pasar jamás. Un paciente que tiene una hipotensión o una hipertensión muy severa, un paciente que tiene una bradicardia o una taquicardia, un paciente que tiene bajo nivel de conciencia o está agitado, que cuenta síncope y que además del dolor torácico tiene disnea. Esos síntomas son capitales para reconocer la gravedad de un paciente. 5. Me he pasado de Gonzalo que decía 3 o 4. 5, ¿vale? Bradicardia o taquicardia, disnea, síncope, hipotensión o hipertensión severa y poco más, ¿vale? Bueno, tenemos reconocida la gravedad. Ahora tenemos toda la lista de diagnóstico diferencial del dolor torácico. No os hagáis historia, es más sencillo que todo eso. Importante para nosotros, los síndromes graves que tienen dolor torácico. Luego está todo lo demás, que tenemos que saber diagnosticarlo porque para el paciente es importante y además es mucho más frecuente que vengan con las cosas no importantes que con las gordas. Pero nuestra obligación es saber reconocer eso, o por lo menos que nos dé en la cabeza que puede ser. 3 grupos, cardiovascular, respiratorio y digestivo. ¿Vale? 3 grupos, cardiovascular, respiratorio y digestivo. Y en cardiovascular, 4. Síndrome coronario agudo, de los cardiovasculares es lo más frecuente, puede ser con ascenso del ST o sin ascenso del ST, que puede ser infarto o angina. Síndrome aórtico agudo, tromboembolismo pulmonar, y la pericarditis aguda no la incluyen como cuadro de gravedad, pero si viene con un taponamiento cardíaco, pues sí, es un cuadro bastante grave. En los respiratorios, un neumotórax a tensión y un derrame pleural. Eso es lo más importante que nos viene con un paciente que puede estar inestable. Y en los digestivos, la rotura esofágica. Es muy frecuente, yo no he visto una rotura esofágica en mi vida, pero existe. Y es una causa muy grave de un dolor torácico por causas digestivas. Yo incluyo la pancreatitis aguda y la colicistitis porque aunque no son cuadros que impliquen que el paciente llegue con inestabilidad, pero son pacientes que se nos pueden poner mal en un momento dado y lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, con lo que hicimos antes, de una anamnesis, constantes vitales y una exploración física, y el electrocardiograma, más o menos podemos intuir algunos de estos cuadros. Por lo menos nos puede dar la nariz. El síndrome coronario agudo, ¿qué nos va a contar? Pues un dolor más o menos típico, unos factores de riesgo cardiovasculares casi siempre, el electro nos puede acompañar si tiene ascenso del ST, si no lo tiene, si tiene TES negativa y descenso, pues también nos acompaña, puede ser totalmente normal, pero ahí normalmente lo vamos a oler por el tipo de dolor que nos cuenta el paciente y por las características del paciente. Un síndrome aórtico agudo, lo tenemos que oler si el paciente viene muy hipertenso, tiene factor de riesgo suyo de hipertensión arterial. Tenemos que preguntar siempre los tóxicos, la coca también es una causa de disección aórtica y sobre todo porque hemos explorado al tío y tiene asimetría normalmente en los pulsos, entonces lo tenemos que tener en cuenta. Tromboembolismo pulmonar, más complicado, no siempre lo vemos, podemos tener la suerte que nos llegue un paciente con una pierna muy grande y diciendo, tengo aquí un trombo y me estoy ahogando. No siempre, pero si nos cuenta inmovilización, otro tipo de cosas, pues también lo podemos sospechar. La pericarditis aguda no es un cuadro que nos dé normalmente muchísimas dudas diagnósticas. Suele ser un paciente con fiebre, con una infección respiratoria, el dolor es bastante característico, que me siento y me mejoro, me tumbo y me empeoro, el electro también nos ayuda bastante, con lo cual no es un cuadro, y si se pone malísimo, con una ingurgitación yugular, con una hipotensión, con unos tonos apagados, pues tenemos que estar al loro de que ese tío se puede estar taponando. En los respiratorios, el neumotórax a tensión o el derrame pleural, más o menos la semiología es similar, predomina más la disnea y vamos a escuchar que no hay simetría en la ventilación de los dos emitores. Y en el digestivo, ya os digo que yo la rotura esofágica no la he visto en mi vida, por lo que cuentan es un dolor muy intenso en un paciente que cuente vómito anteriormente y que a partir del vómito de uno de ellos empieza con un dolor importante, que le cuesta al tragar, que eso lo diferenciaría de los demás, que cuando traga el dolor se hace más intenso. O pacientes que te cuentan que se han hecho una endoscopia los días previos. Ante eso, por lo menos sospecharlo. Pero con lo que teníamos de antes, con simplemente anamnesis y una buena exploración, que tampoco es gran exploración, es buena. Lo bueno no tiene que ser complicado, pero no se nos pueden pasar esos pasos. Pues teniendo eso, más o menos intuimos esto. Y luego, todo lo demás. Que es lo que digo,
Todo esto lo tenemos que saber porque es mucho más frecuente. Pero no, primero el paciente viene normalmente bien, lo que nos permite tiempo, nos permite hacer sus pruebas, explorarlo con calma, ponerle el tratamiento, que todo eso lo tenemos que conocer. No porque sea banal quiere decir que no le prestemos atención, pero es otra cosa. Y casi todo el mundo sabemos por dónde pueden ir los tiros en el tratamiento. Bueno, pues ya tenemos un paciente que viene con dolor torácico y que hemos visto que está grave. ¿Qué hacemos? Yo poniéndome como ejemplo, mi primera opción siempre es esta. Y mi segunda opción siempre era esta. Coge el teléfono, iba a la UCI o al que estuviera por en medio. Error. Error mío y quien se comporte así lo hace mal. ¿Por qué? Porque somos médicos de urgencia y tenemos preparación para poder hacer lo más importante. ¿Es un paciente crítico? ¿Qué se hace con un paciente crítico? Al crítico, monitorización y vías periféricas. Si está hipotenso, 2 vías para poder meterle caña. Puede ser que con lo que hemos hecho antes yo ya sepa por dónde van a ir los tiros del diagnóstico y pueda poner un tratamiento dirigido a ese diagnóstico. Puede ser que no tenga ni idea. Puede ser que me venga un tío muy malo con dolor en el pecho y que yo no tenga ni idea de qué tengo que hacer. ¿Qué sé que tengo que hacer? ABCD. Tengo que mantenerlo vivo hasta que pueda saber qué tiene. Y eso lo sabemos hacer. Pues de lo que nos tenemos que preocupar. Vía aérea, cardiocirculatorio y que el paciente se mantenga. Y pido las pruebas complementarias que considero oportuno. Analítica de sangre, con dímero D, con biomarcadores enzimáticos, una gasometría, una amilasa, por si es una pancreatitis y no me he coscado. Analítica con las pruebas. Radiografía de tórax. Nos puede decir muchas cosas, sobre todo en respiratorio, en derrame pleural, neumotórax. Rápido podemos ver cosas, pero tenemos a huevo. ¿Qué? La eco. Hacerle un ecocardio. ¿Por qué? Porque en la patología cardiocirculatoria, que es la que más problemas nos puede dar, se pueden ver muchas cosas. ¿Qué hemos dicho? Patología cardiocirculatoria, síndrome coronario agudo, puedes ver alteraciones en la contractilidad. Tromboembolismo pulmonar, si es un test masivo, porque el paciente estamos diciendo que viene muy malo, vamos a ver una dilatación del ventrículo derecho. Un síndrome aórtico agudo, el doctor Martínez vio el otro día su flap ahí, traca, traca. Y la cuarta patología es la pericarditis con taponamiento cardíaco. Voy a ver el derrame pericárdico, voy a ver un corazón que no se comprime bien en cavidades derechas. Es decir, yo no tengo mucho conocimiento de ecocardio. Los que tenéis más sabéis que es complicado. Pero mirar rápido cosas muy básicas, yo creo que todos deberíamos de tener esa formación rápida. Bueno, pues ya tenemos al paciente salvado, porque lo hemos hecho muy bien, y con las pruebas complementarias más o menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pues ya a cada uno su tratamiento. Síndrome coronario agudo, yo no he venido a contar el tratamiento de cada una de las patologías, pero más o menos todo el mundo sabemos. Si es una escasez que tenemos, que abrir la arteria está cerrada, pues hacer una reperfusión lo antes posible, o mecánica o farmacológica. Si no lo tenemos, si es una escasez, pues lo que tenemos que es mantener esa arteria abierta que todavía no se ha cerrado, con la doble antiagregación, con la heparina. Un paciente que nos vienen marcadores positivos, que tenemos claro que es un infarto, va para la UCI. Un paciente que tenemos claro que es una angina o es un dolor, que creemos que puede serlo, se ingresa en cardiología. Un síndrome aórtico agudo, eso es de cirugía cardiovascular, pero nosotros ¿qué tenemos que ver de entrada? ¿Qué es lo que pone en peligro el síndrome aórtico agudo? La hipertensión y la taquicardia. ¿Por qué? Porque hace que progrese la disección. Tenemos que mantener al paciente con una frecuencia mantenida en torno a 60 latidos por minuto y una tensión arterial sistólica entre 100 y 120. ¿Qué fármaco nos da esas dos opciones? La betalol. Betabloqueante. Dependiendo de la bibliografía te dicen el propanolol, 1 miligramo IV cada 5 minutos. La betalol, los 4 mililitros cada 5 minutos. He empezado a ver la perfusión de esmolol. Yo no la he puesto en la vida, pero por lo visto para el síndrome aórtico agudo va bastante bien. Entonces se ponen 500 por kilo de entrada en bolo y luego se ponen 50 miligramos por kilo y por minuto. Y se va manteniendo según las tensiones que vamos teniendo. Además tiene un efecto muy rápido, con lo cual si te pasa lo puedes por lo visto quitar y se elimina pronto. A tener en cuenta. ¿Se sigue poniendo? El nitroprusato se sigue poniendo. Se usa muy poco para las indicaciones que tiene, porque la taquicardia ventricular refractaria a cardioversión, la FV refractaria a desfibrilación,
también va con el emulador muy bien. Hay artículos por ahí que... Pues eso, que está empezando a... Yo no lo he utilizado, pero que sí lo cuentan como que es un fármaco bastante bueno en un gen. El tromboembolismo pulmonar, pues lo que decía antes, si tenemos la suerte de identificarlo y saber lo que es, pues hay que ponerle la heparina sódica por vía intravenosa y hacer fibrinolisis. Y la pericarditis aguda, un taponamiento o pericardiocentesis. Neumotoras a tensión derrame pleural, que está comprometiendo la vida del paciente, un tubo torácico. Y la rotura esofágica, también es de cirugía, nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos mantener al paciente con vida y ponerle antibióticos de amplio espectro. Y en un momento dado, si está teniendo un derrame importante, ponerle un tubo de drenaje. Eso lo podemos hacer nosotros. Con lo cual, de todo esto, lo importante, lo que he dicho al principio, la idea básica, un paciente que viene a urgencias por dolor torácico, reconocer la gravedad. Es lo único importante. Los síntomas de que un paciente está grave son hipotensión o hipertensión severa, bradicardia o taquicardia, disnea, síncope, y con eso tenemos que saber decir que un paciente puede estar grave. Y una vez que tenemos eso, ¿cuáles son los síndromes graves? 3 grupos: cardiovascular, respiratorio y digestivo. Cardiovascular, síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar, síndrome aórtico agudo y pericarditis con taponamiento cardíaco. Los respiratorios, derrame pleural y neumotora de tensión. Y los digestivos, la rotura esofágica. Se ha acabado. Lo demás lo tenemos que saber, pero no es lo que a nosotros nos implica una actuación rápida. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ahora, para terminar, vamos a hacer un teatrillo. Quiero que veáis más o menos, si hacemos las cosas bien y sistemáticas, cómo se haría. Entonces, aunque tú has llegado tarde, va a ser la doctora, que lo sepas. Es la doctora del paciente Chao. Entonces, el paciente Chao sabe sus síntomas y nos va a contar por qué viene a urgencia. Pero tengo que salir, no. Claro. Sí, sí, sabe el hombre que Ah, viene. no, claro. Es un teatrillo. Se Pero- me quita la camiseta y todo. Por favor. Que tengo los pectorales chinos. No, barriga. Qué pena de haberme retrasado un poquillo. El paciente Chao viene a urgencia y te cuenta. Tú le preguntas a él. A mí me tienes que preguntar cosas de la exploración y demás que él no te va a saber decir. Pero eso me lo preguntas todo lo que quieras hacer. Buenos días. Buenos días, caballero, ¿qué le pasa? Que tengo una presión muy rara en el pecho. Una presión muy rara en el pecho, ¿desde cuándo? Bueno, hace 3 días van y vienen. Y aparte, bueno, hace 2 días, bueno, hace 3 días perdí un poco de conocimiento. ¿Le presiona ahora? Ahora sí. Poco. Vale. ¿Cuándo le ha vencido? Ahora, ¿A qué hora ha empezado? esta mañana. Esta mañana. Sí, ¿Sudor en el porque brazo? perdí conocimiento también. ¿Y perdió el conocimiento? Sí, ¿En cuánto tiempo? no lo sé. Eso lo sabe mi ¿No lo mujer. recuerda? Vale. ¿Tengo la familia aquí? No. Nada. Vale. ¿De qué padece usted, caballero? ¿Tiene Tomo 2 pastillas para tensión. Y aparte, pues, a mí me operaron de próstata hace unos cuantos años. Ya me va bien. Vale. Lo exploro. Te Vale. cuento. Muy En bien. la exploración que te dan de triaje, tiene una tensión de 8,5 a 4,5. Tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. ¿Estamos en crítico o no? No, estamos en triaje. En la- Una saturación del 98% y una temperatura de 36. Y aunque lo veas con esa cara, está Estoy más amarillo. amarillo. Está amarillo. Está amarillo. Está sudorosillo y se encuentra regular. Sillita, me voy al crítico. ¿Vale? Vale. Y Lo entonces probamos. en el triaje le han hecho este electro, Le han hecho un electro. que se ve regular nada más, si tú lo sabes identificar bien, y si no yo te digo ¿Esto? más o menos. ¿Esto? Eso. Esto, vale. ¿Qué tengo? Eso es lo que se ve, ¿no? Eso es lo que se ve de inicio. Y luego al ratillo, Vale. ¿Los radios, el electro? ¿eh? ¿Lo Sí, explico? radialo. Vale. Estamos en el crítico. A ver, yo veo un ascenso de ST en V3, V4, V5. ¿Vale? Ascenso. Sin imagen especular en territorio inferior y ya está. V1 normal y AVR sin ascenso. AVR normal. ¿Vale? Al ratillo se le Ascenso. hace otro electro. ¿Ascenso de cuánto? De V3 a V2. ¿Pero de milímetros cuánto? por lo 2 menos. milímetros. 2 milímetros. Eso no lo puede ver ella, pero entre 2 y 3 milímetros. Ahora
ratillo se le hace otro electro, pero no le he puesto tratamiento ni nada. Se la ha hecho. Vale. El ST vuelve a ser isoeléctrico en V4, V5, V6, ¿vale? Eso es lo que tiene. Y lo explora. ¿Le pongo tratamiento? Ah, lo exploro. Entonces, Pero tengo mejor cara, estoy menos amarillo. No sé. Y Le cuando que es isoeléctrico. se normaliza el electro, ¿qué constantes tiene? se mantiene. De momento tenemos la misma tensión Sigue porque todavía no hipotenso y se ha... taquicárdico. Sí, Sin sigue tratamiento. hipotenso. A 85... Sin tratamiento. Ha normalizado sin tratamiento. No Sin le- tratamiento. ¿Ha normalizado? Sin No le he tratamiento. puesto Tiene tratamiento. un poquito de ingurgitación yugular. Tiene un soplo diastólico muy leve en foco aórtico. Tiene crepitantes en las bases. Que tirante la Un base... poquito. ¿Le harías algo más? Vale, que si le haría algo más. Sí, de exploración. Le pondría tratamiento ya. Le pondría Hubiese puesto tratamiento. ya tratamiento. Pues, ¿qué le pones? Yo a este hombre le voy a poner una vía. No le puedo poner sorry. A ver, mi sospecha ahora mismo. La sospecha es de síndrome coronario agudo, ¿vale? Con elevación de ST. Con elevación de ST, no. Con elevación transitoria de ST. Vale. Eso es un escasez, Vale. realmente, ¿vale? Vale. Tengo una sospecha de una lesión descendente anterior distal, ¿vale? Entonces, como no le puedo poner sorinitrina, ¿vale? Porque ¿Por qué ahora- motivo? ¿Eh? ¿Por qué motivo? Por las tensiones, Vale. ¿vale? Le voy- Piensa en Boal. Ah, vale. Le voy a quitar el dolor de todas formas con mórfico. Le voy a antiagregar y anticoagular, ¿vale? Me parece un electrocardiograma de muy alto riesgo, ¿vale? Dime. Entonces haces triple. El O sea, TIMI... doble sí. antiagregación y anticoagulación en función del TIMI. Eso es, Entiendo, doble anticoagulación... Sí, doble anticoagulación... El TIMI no lo puedo tener El entero porque no tengo previsible- troponina. el Se le De previsible momento no Timi. tiene troponina. Se le han pedido, pero todavía no son. Vale. Antes de hacerle eso, porque estamos en ámbito hospitalario, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos Estamos en en nuestro crítico. En hospital. el crítico nuestro. Antes de eso, ¿tú no harías un ecocardio? Antes de ponerle tratamiento, no. Con síncope y todo. Con síncope, con ingurgitación yugular, hipotenso. ¿Tú no le pondrías la sonda para ver si hay Antes de un ponerle taponamiento? tratamiento, la realidad es que no. Vamos, las cosas como son. Bueno, pero, vale. Que, ¿verdad? Honestamente, Vale. yo prefiero lo que hago es ponerle tratamiento. Ujú. Además, tampoco manejo la ecocardio como para pensar que pueda tener un derrame pericárdico, ¿estás pensando tú? Hombre, si tiene Con hipotensión y ingurgitación. una ingurgitación yugular, Tiene taquicardia. yo lo primero que estoy Puede pensando ser. es que está taponado. Pero incluso así, Taquicardia, ¿no? primero le pondría tratamiento. Lo que haría realmente sería eso. Vale. Le pones tratamiento y cuando ya le has puesto el tratamiento te llega una troponina 1 de 168. ¿Cómo? ¿Tienes? Una troponina 1 de 168. ¿Le has pedido dímero? No le he pedido el dinero. Vale. Pues eso es lo que tiene. ¿Y qué haces con él? Para mí, bueno, ahora sí creo que ahora, mientras pienso eso, sí le haría ecocardio. Pero está por más bien. ¿Vale? Cardíaco, con taquicardia. Ecocardio, realmente no le haría ecocardio. No Le se la haría- haría. ¿Por qué no? porque yo lo que hago, Sí. en realidad, es No ponerle tiene, la no tiene sonda por qué no. No Vale, tiene por qué no. Bueno, sí, a veces. para ver si viene de las verdad. 4 La sonda convex. Vale. No me voy a liar. ¿Todo el mundo haría lo que ha hecho María José? ¿Qué ha hecho? La ha tratado con un síndrome coronario agudo, le he puesto su tratamiento y ha tomado esa determinación. ¿Todo el mundo había hecho eso? Feli dice que le había hecho una ecografía antes de ponerle tratamiento. Vamos a ver, yo es que lo haría concomitantemente, es decir, a mí Sí, a ver, más o menos. de entrada evidentemente es un síndrome coronario agudo con elevación transitoria de ST. Muy probablemente jodida La la descendente. descendente. Entonces, ese es mi diagnóstico de sospecha, pero como tiene ingurgitación yugular, está hipotenso, concomitantemente yo voy a saber si hay un derrame un taponamiento cardíaco mucho antes de que la enfermera le haya puesto el clexane. Entonces, quiero decir, yo lo estaría haciendo concomitantemente. Otra cosa es que me plantaran a hacer todas las proyecciones para ver qué contractilidad hay, cómo están las cavidades cardíacas y demás. Pero de entrada, mi diagnóstico de sospecha síndrome coronario agudo versus taponamiento cardíaco de la índole que sea. Aunque esté disecado o lo que sea. No lo sé. Los pulsos. Pues muchísimas gracias a los dos. Claro. Podéis sentaros y ahora os voy a contar el caso clínico. ¿Vale? Este caso lo han publicado en CMC en 2014. Y es un caso clínico que en el hospital se hizo lo mismo que tú has hecho, se tomó la misma determinación y más o menos se actuó de la misma manera.
Pero no había hecho caso a nada de lo que he explicado desde el principio. ¿Qué es lo importante? Lo que cuenta el paciente y la exploración del paciente. Estamos hablando de un paciente con antecedentes de hipertensión, que viene con un cuadro de dolor que se va a la espalda, que ha tenido síncope, que tiene un soplo diastólico en foco aórtico y al que no le hemos visto los pulsos. lo he dicho. El caso es muy complicado. Ahora explico con todo lo que pasó y es muy complicado. Pero no podemos tratar un electrocardiograma. Tenemos que tratar pacientes. Y los pacientes tienen una exploración. Y la tenemos que hacer sistemática cuando un paciente viene con dolor torácico. Porque existe el síndrome coronario agudo, pero también existen otras cosas. Si le hacemos el ecocardio de entrada, pues hubiéramos visto que tiene un pedazo de flap tremendo, porque tiene una disección aórtica. Este paciente se trató con un síndrome coronario agudo, se le puso doble antiagregación, se le puso noradrenalina. Es que la tensión no la hemos tratado. Se le puso noradrenalina porque tenía la tensión muy alta. No se le tomó la tensión en los dos brazos. Tenía una tensión muy baja, perdón, tenía tensión muy baja en un lado, pero tenía la tensión alta en el otro lado. Cuando se lo llevaron para cateterismo, al meterle el catéter por femoral, porque por radial no había manera, vieron que la presión intracavitaria era mucho más alta, estaba en 16,6, por lo cual cortaron la nora. Llegan a coronaria y no pueden canalizar coronaria porque están cerradas y abiertas de forma dinámica por la dilatación de la aorta. Por eso hay cambios en el electro, porque están viendo un síndrome coronario agudo dinámico. Por eso el electro cambia sin haberle puesto tratamiento ni nada. Con lo cual, ¿qué pasó? Porque a este hombre se le complicó mucho la vida porque había que operarlo, pero tenía doble antiagregación puesta, con lo cual hubo que ponerle plaquetas, hubo que ponerle plasma. Al final se pudo intervenir. Estaba taponado. No había llegado a tener un taponamiento cardíaco. Lo que tenía era la disección. Se pudo intervenir y el hombre salió para adelante. Y el hombre por lo menos dice que hoy en día está vivo. Lo cual me alegro por él. Pero, a ver, es un caso súper complicado. Y yo entiendo que de entrada lo más normal es el electro, un síndrome coronario agudo con ascenso. ¡Uf! Tenemos que explorar a la gente. Porque hay cosas que son muy significativas. En este caso, hay 3 datos que son muy significativos para que se nos enciende la bombilla. Pues en la conclusión de la sesión que yo quería dar hoy es esa. Importante, no se nos puede pasar la gravedad. Tenemos que hacer una buena anamnesis y una exploración que no tiene que ser muy complicada, es que tenemos que tener en la cabeza, con el dolor torácico, 3 cosas. Y una vez que tenemos esas 3 cosas, el diagnóstico puede ser cardiovascular, respiratorio o digestivo. Y dentro de los cardiovasculares, síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar, pericarditis con taponamiento y síndrome aórtico agudo. Básicamente. ¿Vale? Pues ya está.